Cuando Jesús estuvo aquí, sanó a muchas personas. La Biblia dice que Él hizo tantas obras, tantos milagros, tantas señales, que si se escribieran una por una, ni el mundo entero podría contener los libros que se habrían de escribir. Piensen esto por unos instantes. El Hijo de Dios caminó entre nosotros sanando enfermos, devolviendo la vista a los ciegos, abriendo los oídos de los sordos, haciendo andar a los paralíticos, libertando a los oprimidos, e incluso resucitando a los muertos. Pero a pesar de todo ese poder, a pesar de todos esos milagros extraordinarios, la raíz del problema persistía. Porque la raíz del problema no era el dolor, no era la enfermedad, no era la ceguera, ni la sordera, ni la parálisis. La raíz del problema era la muerte. Jesús sabía que todos aquellos a quienes Él sanaba, aún así un día morirían. La sanidad física era real, era poderosa, era misericordiosa, pero era temporal. La muerte continuaría rondando a cada persona que pisara esta tierra. Por eso, si el problema que usted enfrenta hoy es alguna enfermedad, algún dolor, alguna pérdida, entienda esta verdad. Jesús es la sanidad, pero no solo la sanidad temporal. La sanidad temporal Él la puede obrar en su vida, sí, a través de las medicinas, de los médicos, de los tratamientos, a través de los alivios que Él mismo concede. Pero existe una sanidad mayor, más profunda, más alta que cualquier tratamiento humano. La sanidad definitiva, eterna, que solo existe en la vida que Él conquistó en la cruz. Tal vez usted esté pensando que el fin de la vida es siempre un fin triste. Tal vez piense que, como en algunas películas, el final siempre decepciona. Tal vez haya concluido que como perdió todo lo que tenía, ya no existe razón para vivir. O tal vez crea que porque fue dejado, abandonado, rechazado, traicionado, o porque perdió a su familia, su historia llegó al fin. Pero acuérdese de Job. Él perdió todo. Todo de verdad. Todos los bienes, todos los hijos, toda su salud, toda su estabilidad, y aún así permaneció fiel. Él no desistió de Dios, porque Job sabía que la existencia humana está marcada por la maldición del pecado. La Biblia dice: la paga del pecado es muerte, pero el don gratuito de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús. La vida presente pasa, el dolor presente pasa, la enfermedad pasa, la injusticia pasa, la pérdida pasa, pero la vida eterna es real. No es un mito, no es imaginación, no es la fantasía de una fuente de la juventud, no es un cuento sobre una ciudad oculta llamada Shangri-La. Es vida eterna verdadera, fundamentada en la resurrección de Cristo, sellada por el Espíritu Santo, prometida por el Dios que no miente. ¿Y a quién le gusta la muerte? A nadie. ¿Ni a Jesús? La Biblia no dice que Jesús tuvo alegría en morir. Al contrario, Él sudó sangre en el Getsemaní. Él sufrió, Él temió, Él se entristeció profundamente. Pero Él fue hasta el fin porque lo vio a usted. Me vio a mí. Vio cada alma que sería rescatada. Él se entregó porque era la única solución para derrotar a nuestro mayor enemigo, la muerte. La Biblia dice que la muerte será el último enemigo en ser destruido. Ella no ha sido destruida aún, por eso todavía enfrentamos pérdidas, dolores, funerales, despedidas, pero ella será vencida para siempre. Entonces, si usted está sufriendo por enfermedades, por pérdidas, por luto, por abandono, por dolores que nadie entiende, piénselo bien. Piense en Cristo. Piense en lo que Él hizo. Piense en lo que Él vio cuando estaba en aquella cruz. Piense en la victoria que Él ya conquistó para nosotros. Piense en lo que sucederá en el final de todas las cosas. Y resista un poco más. Firme sus ojos en Cristo. Mantenga su mirada fija en la victoria que Él ya aseguró para nosotros. Siga adelante cueste lo que cueste, porque vale la pena. Vale mucho la pena ser fiel. Y un día, como está escrito, usted podrá decir: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? El fin de la vida no es la muerte. El fin de la vida es Cristo. Y Cristo es vida eterna. Es muy bueno y absolutamente necesario que conozcamos en quién confiamos
Antes de cualquier paso hacia la superación, es preciso fijar los ojos en aquel que es el fundamento de nuestra fe, Jesucristo, el Hijo de Dios, el Cordero prometido desde antes de la fundación del mundo, aquel que vino al mundo para aniquilar las obras del pecado, deshacer la esclavitud que nos aprisionaba y devolvernos a la vida para la cual fuimos creados. Mucho se habla del Cordero muerto antes de la fundación del mundo, y eso es verdad. Pero poco se habla de que la gracia también nos fue concedida antes de la fundación del mundo. La gracia no nació en respuesta al pecado, ella ya existía, ella ya estaba determinada. Dios nunca fue tomado por sorpresa, Él no improvisa, Él no reacciona, Él es. El misterio de la libertad está en la elección. Satanás eligió desobedecer. Los ángeles que lo siguieron eligieron el mal. Y nosotros, seres humanos, también vivimos bajo el peso y la realidad de las elecciones. Pero Dios ya sabía cuál sería el efecto de su palabra sobre aquellos que Él salvaría. Y por eso Jesús vino, no para salvar a todos indistintamente, sino para rescatar a aquellos de quienes Dios quiso tener misericordia, no por merecimiento, sino por gracia, no por obras, sino por la voluntad soberana del Padre. Si hoy usted tiene fe, si su corazón está inclinado a Dios, si hay en usted una nostalgia del cielo que nunca vio, eso no viene de usted, viene de Dios. Y por eso alabamos al Señor. La manifestación del Hijo. El segundo Adán. Jesús es el segundo Adán. El primer Adán nos engendró con la semilla del pecado, con una naturaleza caída que desconoce la santidad y resiste a la voluntad de Dios. Pero Jesús, prometido antes de la fundación del mundo, vino para engendrarnos de nuevo por la palabra y por el Espíritu. Él fue uno de nosotros, asumió carne, asumió limitaciones, asumió la forma de siervo. Aun siendo Dios, no quiso ser más que Dios, como Satanás quiso. Él se despojó a sí mismo, Él se humilló, Él eligió obedecer, y con su conducta perfecta venció todo principado y potestad. Él fue tentado en todo, pero no pecó. Estuvo sujeto a las pasiones humanas, pero no cayó. Fue afrontado, pero permaneció fiel. Y porque fue fiel hasta el fin, Él se convirtió en nuestro sustituto perfecto, aquel en quien podemos confiar completamente. El misterio de la sangre, la victoria sobre el pecado. Jesús venció el pecado derramando su sangre en expiación. La Biblia declara que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. La sangre de animales era solo sombra, pero la sangre del Hijo de Dios es real, eterna, eficaz y perfecta. Jesús, inocente, fue condenado por la ley, y cuando el martillo de la ley cayó sobre él, aquel que no tenía pecado, la propia ley se quebró. Él anuló el acta de deuda que pesaba contra nosotros, porque cumplió toda la ley y murió sin culpa. Cuando el autor de la vida entregó el Espíritu, el universo lo sintió, la tierra tembló, el sol se oscureció, el velo del templo se rasgó de arriba a abajo, no de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo, por la mano del propio Dios. Allí, en aquel instante, Jesús pacificó la creación con el Creador. Él aniquiló el poder del pecado y rasgó la separación que había entre Dios y los hombres. Por eso en Él somos más que vencedores. La muerte no pudo contenerlo. ¿Cómo podría? La vida eterna no puede ser sofocada por la tumba. Jesús resucitó, y ante los ojos de Dios pasó como sacrificio perfecto. El Padre aceptó su ofrenda, y Él se convirtió en las primicias de los muertos. Por eso recibió un nombre que es sobre todo nombre, ante el cual toda rodilla se doblará, y toda lengua confesará: Jesucristo es el Señor. El conflicto interno, la lucha del pecado contra el alma. Muchos desisten de vivir porque se entregan al pecado y creen que el problema está en ellos mismos.
La Biblia dice que el hombre es esclavo del pecado. Y cuando alguien elige el pecado y es avisado de que aquello lo destruirá, nace un conflicto interno profundo. Pero usted necesita entender, Dios no lo eligió porque usted sea perfecto. La pureza que Dios ve en usted viene de Jesucristo. Dios ve a Cristo en nosotros. Nosotros fuimos engendrados en Él. Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. No es reencarnación. La reencarnación no existe. Es nacer del agua, arrepentimiento y bautismo, y nacer del Espíritu, ser sellado por el Espíritu Santo. En el cielo habrá el bautismo con fuego, cuando todas las obras serán probadas. El fuego que vendrá con el Señor en el día de su venida será instantáneo. Aquellos que son del pecado serán aniquilados. Aquellos que son de Dios serán transformados y arrebatados. De la mano del diablo liberad. De la mano de Dios nadie liberad. La elección, vida o muerte, luz o tinieblas. Si usted vive hoy un conflicto porque entregó su vida al pecado, aún hay tiempo. Arrepiéntese, vuélvase a Dios, cambie de vida. Pero si usted elige permanecer en el pecado, entonces la elección es suya y la consecuencia también. Todo aquel que desea vivir para Dios necesita purificarse todos los días. Esa es la vida del fiel. La palabra dice, quien es limpio, límpiase más todavía. Quien es sucio, ensúciese más todavía. La elección es suya, y la recompensa es eterna. El juicio vendrá conforme a las obras, pero el don gratuito de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús. Vale la pena ser fiel, vale la pena seguir, vale la pena resistir, porque la victoria ya fue conquistada por Él y Él la concede gratuitamente a quien lo busca de corazón. Gloria a Dios. Amén. Hay momentos en la vida en que el alma parece despedazarse dentro de nosotros. La depresión roba los colores, la ansiedad acelera el corazón, y la baja autoestima intenta convencernos de que no tenemos valor alguno. Pero la verdad eterna, es que usted tiene un valor tan grande, tan profundo, tan incomparable, que ni el cielo fue considerado demasiado caro para rescatarlo. La Biblia declara que no fue con cosas corruptibles que Dios nos compró, ni plata, ni oro, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. 1 de Pedro 1:18. Esto significa que su valor no está en lo que usted hace, ni en lo que siente, ni en lo que la gente dice. Su valor está en el precio que fue pagado por usted. Y ese precio fue la sangre del Hijo de Dios. Cuando usted entiende esto, cuando esa verdad desciende al corazón, algo comienza a cambiar dentro de usted. Porque quien tiene ese valor no puede ser destruido por sentimientos pasajeros. Quien tiene ese valor no puede ser vencido por pensamientos sombríos. Quien tiene ese valor no nació para vivir caído. Pero ¿cómo vencer el dolor ahora? ¿Cómo superar la oscuridad que insiste en volver? ¿Dónde encontrar fuerza cuando el cuerpo, el alma y la mente parecen demasiado cansados? La respuesta está en un principio simple, pero poderoso. El secreto de la superación es tener una meta mayor que cualquier sufrimiento. La depresión habla del presente. La ansiedad habla del futuro. La baja autoestima habla del pasado. Pero Cristo habla de la eternidad. La Biblia nos orienta a poner los ojos en el autor y consumador de la fe, Jesús. Hebreos 12:2. Jesús venció porque tenía una meta. La Escritura dice que Él sufrió la cruz por el gozo puesto delante de Él. Él miraba lo que vendría. Él sabía la recompensa. Él sabía la gloria que le esperaba. Y es así como el cristiano vence. Usted no vence la depresión negando el dolor.
Usted vence mirando más allá de él. Usted no vence la ansiedad intentando controlarlo todo. Usted vence entregando el control a aquel que ya gobierna todo. Usted no vence la baja autoestima creyendo más en sí mismo. Usted vence creyendo en el valor que Dios le dio. El apóstol Pablo entendió esto profundamente y afirmó: «Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse». Romanos 8:18. Esa es la clave. Esa es la esencia. Ese es el centro de la superación cristiana. Fijar los ojos en la gloria futura y no en el sufrimiento presente. Como cristiano, usted tiene un destino eterno, una vida que nunca será quitada, una alegría que nunca se apagará, una existencia sin miedo, sin dolor, sin ansiedad, sin lágrimas. La Biblia dice que allá no habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. Y si usted sabe, lo sabe de verdad, que ese es su destino, entonces nada en este mundo tiene fuerza para destruirlo. Jesús es más que religión, más que fe cultural, más que tradición. Él está por encima de todo eso. Él no fue un líder religioso. Él no fue un filósofo. Él no fue un profeta más. Él murió y resucitó. Y la resurrección es la prueba absoluta de que Él es verdadero. Y más, Él prometió volver. Pero mientras eso no sucede, Él no nos dejó solos. Él dijo: «No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes». Juan 14:18. Y cumplió su palabra. El Padre envió al Consolador, el Espíritu Santo, aquel que sana, fortalece, corrige, consuela y guía. Y por eso, y solamente por eso, la superación es posible. Si existe un capítulo esencial para quien desea vencer la depresión, la ansiedad y la baja autoestima, este es el capítulo. Porque no existe superación verdadera sin relación, y no existe sanidad profunda sin la presencia del Consolador. Jesús sabía que la caminata en este mundo sería demasiado pesada para que la soportáramos solos. Él sabía del miedo, del dolor, de las pérdidas, de las angustias. Por eso Él hizo una promesa que resuena hasta hoy dentro de cada corazón que cree. «Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre». Juan 14:16. Para siempre. No por un momento. No solamente cuando usted está fuerte, sino para siempre. El Espíritu Santo no es una fuerza, no es una energía, no es un símbolo. Él es una persona divina, sensible, presente. Aquel que Jesús envió para habitar dentro de usted, para ser la voz que lo guía, la mano que lo levanta, el abrazo que lo acoge cuando nadie más entiende su dolor. Y es aquí donde comienza la superación diaria. El Espíritu Santo no vino para exigirle, Él vino para sanarlo. Quien sufre con dolor emocional suele tener la impresión de que Dios está siempre exigiendo más de lo que la persona puede dar. Pero eso no viene de Dios. El Consolador no vino para aplastarlo con expectativas inalcanzables. Él vino para restaurarlo. Y la restauración exige tiempo, cuidado y paciencia divina. La Biblia dice: «El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad». Él no lo rechaza a usted por estar débil. Él ayuda justamente porque usted está débil. La depresión no lo hace menos amado. La ansiedad no lo hace menos precioso. La baja autoestima no borra el valor que Dios puso en usted. El Espíritu Santo conoce cada parte de su alma herida. Él ve donde nadie ve, y Él toca donde ningún psicólogo, ningún médico, ningún amigo logra tocar. 2. Oír la voz del Consolador transforma el caos interior. La mente depresiva habla mucho. La mente ansiosa habla demasiado. El alma herida habla alto,
Pero existe una voz por encima de todas ellas, la voz dulce, paciente y firme del Espíritu Santo. No es una voz que grita, no es una voz que acusa, no es una voz de prisa. La Biblia dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Guiar no es empujar, guiar no es obligar, guiar es caminar al lado, mostrando el próximo paso, uno a la vez. El mundo intenta apresurarlo, pero el Consolador le enseña el ritmo de la sanidad. El mundo exige perfección, pero el Consolador le enseña la ligereza de la gracia. El mundo pone etiquetas, pero el Consolador lo llama por su nombre. Cuando usted comienza a oír esa voz, la tormenta interior pierde fuerza. No porque ella desaparezca inmediatamente, sino porque usted ya no está solo dentro de ella. 3. Caminar con el Espíritu Santo es aprender a respirar de nuevo. Existen días en que el alma parece apretada, días en que el pecho parece demasiado pequeño para tanto dolor, días en que la vida pesa más de lo que debería. El Consolador sabe eso, y Él actúa como aquel que devuelve el aliento. El Espíritu Santo es llamado en las Escrituras como el aliento de Dios. Es Él quien llena lo que está vacío. Es Él quien revive lo que está muerto. Es Él quien reorganiza lo que está en caos. Usted no necesita fingir fuerza delante de Él. El Espíritu Santo no sana máscaras. Él sana la verdad. Y cuando usted derrama su dolor delante de Él le devuelve a usted aquello que la vida intentó quitar. 4. ¿Cómo fortalecer esa relación? Aquí comienza la parte práctica de la superación. Pare algunos minutos por día y hable con Él como quien habla con un amigo. Sin formalidad, sin palabras difíciles, sin oraciones memorizadas. Habla la verdad. Habla lo que duele. Habla lo que confunde. Habla lo que enloquece al corazón. Él no se escandaliza con su dolor. Él no se ofende con su debilidad. Él no retrocede ante su angustia. Pídale que le enseñe a percibir su presencia. El Espíritu Santo no está lejos. Él está dentro. Él no necesita venir. Él ya está. Usted solo necesita aprender a notarlo. Lea la palabra con Él. La Biblia sin el Espíritu es letra. Con el Espíritu se vuelve medicina. La depresión debilita. La palabra fortalece. El Espíritu Santo junta las dos cosas y produce sanidad. No escomba sus caídas. La vergüenza nos aleja. La gracia nos acerca. El Espíritu Santo no abandona a quien cae. Él levanta a quien pide ayuda. La Biblia dice, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y por encima de todo, acepte los procesos. La sanidad emocional no es un evento, es un camino. Y el camino se recorre con el Consolador. No con prisa, sino con constancia. La superación ocurre paso a paso, pero usted nunca da un paso solo. Lo que usted siente hoy no será para siempre. Lo que duele hoy no va a doler para siempre. Lo que lo debilita hoy no lo va a destruir mañana. ¿Sabe por qué? Porque el Consolador está dentro de usted. Y Él nunca pierde. Nunca desiste. Nunca lo entrega al desánimo. Nunca abandona a quien Él carga. El Espíritu Santo es el mayor aliado que usted podría tener en la superación. Y conforme usted se acerca a Él, algo extraordinario comienza a suceder. Usted vuelve a respirar. Usted vuelve a creer. Usted vuelve a esperar. Y poco a poco, usted vuelve a vivir. Hay un secreto espiritual que sostiene toda superación verdadera. Un secreto antiguo, revelado en las palabras de Jesús y confirmado por la experiencia de los santos a lo largo de los siglos. Un secreto que el mundo rechaza, pero que todo cristiano necesita comprender si quiere vencerse a sí mismo. Para vivir es preciso morir. Para vencer es preciso negarse a sí mismo. Para encontrar paz es preciso crucificar la propia carne. La Biblia enseña esto con claridad. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Romanos 8:13. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Mateo 16:24. Este es el principio.
Cuando morimos para el mundo, comenzamos a vivir para Dios. Y solamente quien vive para Dios encuentra la verdadera alegría, la verdadera paz y la verdadera libertad. La razón del dolor interior. La carne lucha contra el espíritu. La raíz de la ansiedad extrema, de las crisis de identidad, de la baja autoestima y de las batallas internas no está apenas en los sentimientos, sino en la naturaleza humana caída. La carne nos tira hacia abajo, el espíritu nos llama hacia arriba, y existe una guerra dentro de nosotros. Por eso, el cristiano necesita aprender a mortificar aquello que lo conduce lejos de Dios. ¿Pero cómo? No con fuerza propia, no con filosofía humana, no con técnicas psicológicas. La victoria está en el camino antiguo y santo. Ayuno, oración, humildad, caridad, autoexamen, confesión diaria. Esas prácticas no sirven para impresionar a Dios, sirven para quebrar la fuerza de la carne, callar el orgullo, destruir la vanidad y abrir espacio para que el Espíritu Santo reine dentro de nosotros. Quien ayuna no alimenta la carne. Quien ora no alimenta el ego. Quien confiesa no vive de máscaras. Quien hace caridad aprende a mirar a los otros como superiores a sí mismo. Ese es el camino de la sanidad emocional. Ese es el camino de la superación verdadera. Ese es el camino de la victoria espiritual. 2. El secreto de la victoria sobre la ansiedad. La fe. La ansiedad nace de la incertidumbre. La fe nace de la confianza. La ansiedad grita, ¿y si todo sale mal? La fe responde, si sale mal, para mí, Jesús venció por mí. La ansiedad dice, yo no puedo. La fe dice, el Señor me ayuda en mis debilidades. Romanos 8:26. Cuando el alma está débil, Jesús la sostiene. Cuando el corazón se está hundiendo, Jesús extiende la mano. Cuando todo parece perdido, Jesús muestra que Él es más que vencedor, incluso en nosotros. La Biblia dice, y el amor echa fuera todo temor. Primera de Juan 4:18. Y la fe es la puerta que nos introduce en ese amor. Por eso, todos los días necesitamos pedir, Señor, aumenta mi fe. 3. Ser cristiano es ser odiado por el mundo y amado por Dios. El mundo jamás va a entender al cristiano verdadero, porque el mundo ama el orgullo, el brillo, el lujo, la vanidad, pero el cristiano fue llamado para otro camino. Jesús dijo claramente, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Juan 15:18. Cristo nunca prometió fama, nunca prometió facilidades, nunca prometió prosperidad material como señal de fe. Él prometió cruz, Él prometió el odio del mundo, Él prometió renuncia, pero prometió también la más grande de todas las recompensas, la vida eterna. Ser cristiano es ser pequeño. Ser cristiano es ser simple. Ser cristiano es considerar a todos superiores a uno mismo. Fue exactamente eso lo que Jesús enseñó. El que quiera ser el mayor, sea como el más pequeño. Lucas 22:6. La inversión divina. Los últimos serán los primeros. Los pequeños serán grandes. Los humildes serán exaltados. Juan el Bautista, el mayor nacido de mujer, aún así, es menor que el más pequeño en el reino de los cielos. Esa es la matemática de Dios. El ejemplo de Cristo, humildad hasta el fin. Jesús no nació en un palacio, no creció en comodidad, no vivió rodeado de lujo. Él nació en un pesebre, lugar de animales. Él vivió como siervo. Él lavó los pies de los discípulos. Él se entregó sin resistir. Y él dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Mateo 11:29. Aquí está el secreto de la vida feliz. Imitar a Jesús, seguir sus pasos, desear su humildad, buscar su mansedumbre. Cuanto más usted se parece a Él, menos el mundo logra herirlo. Cuanto más usted se vacía, más Dios lo llena. Cuanto más usted renuncia, más fuerza espiritual recibe. 5. La mentira de los medios y la verdad del Evangelio. Vivimos en una generación que idolatra la apariencia, el lujo, la vanidad, la fama y la riqueza, y muchos desisten de la propia vida porque creen que no tienen lo que los otros tienen, pero esa es una mentira mortal. Jesús no llamó a nadie para vivir de lujo, no llamó a nadie para ostentar, no llamó a nadie para construir imperios en este mundo. Él nos llamó a la simplicidad, a la vida real, al camino estrecho. El mundo ofrece fantasía, Jesús ofrece verdad, y la verdad libera. Después de saber lo que es el verdadero cristianismo, surge una pregunta inevitable. ¿Cuántos realmente querrán seguir a Jesús de verdad?
Porque el Evangelio predicado por Cristo no es una invitación a la comodidad, al lujo o a la fama. Es un llamado profundo, transformador, muchas veces doloroso. Y fue exactamente así desde el principio. Cuando Jesús comenzó a explicar a los discípulos cuál debería ser la conducta de quien desea seguir a Dios, sus palabras parecieron demasiado duras, demasiado pesadas, demasiado difíciles para la naturaleza humana. Pero Jesús siempre habló la verdad, y él sabía que nadie lograría cumplir sus mandamientos solo. Por eso dejó un principio eterno. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Lucas 18:27. Aquí está la ancla de la fe. Aquí está el lugar seguro donde el alma encuentra descanso. No es en nuestra fuerza que vencemos, es en la fuerza de Él. Todo pecado puede ser perdonado, y eso es esperanza para el alma. Jesús dijo que todo pecado sería perdonado al hombre, excepto las blasfemias contra el Espíritu Santo. Eso significa que, si usted cayó, puede levantarse. Si se desvió, puede volver. Si se equivocó, puede pedir perdón. Si fracasó, puede recomenzar. El Evangelio no es el Evangelio de los perfectos. Es el Evangelio de los que reconocen su necesidad diaria de cambio. Por eso debemos confesar, abandonar, luchar, renunciar, intentar de nuevo y saber que Dios ve el corazón sincero. 2. Todas las cosas cooperan, incluso las que duelen. La Biblia garantiza, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Romanos 8:28. Todo, incluyendo lo que usted sufrió, incluyendo lo que no comprendió, incluyendo lo que le hirió profundamente. Para el cristiano no existe la casualidad. Hay propósito, hay tratamiento, hay dirección divina en cada paso. 3. Separarse del mal es parte fundamental de la vida cristiana. La palabra manda, absteneos de toda especie de mal. Esto no es exageración, es protección. El mundo es tenebroso, la maldad crece, los peligros se multiplican. Vivir como cristiano es tener discernimiento, es evitar ambientes, personas, prácticas y caminos que alimentan la carne y debilitan el espíritu. ¿Y quién nos alerta? ¿Quién nos corrige? ¿Quién nos guía? El Espíritu Santo. Él no grita, Él no fuerza, Él habla dentro de nosotros. Aquella voz suave que alerta, corrige, muestra lo correcto, revela el peligro, incomoda cuando estamos en caminos equivocados. Muchos llaman a esto conciencia, pero para el cristiano es Él, el consolador, la garantía de la promesa, aquel que vino a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. 4. El Espíritu Santo también habla en sueños, preparando el camino. ¿Cuántas veces usted vivió algo y pensó, yo ya sentí esto antes, yo ya vi esto suceder? Eso es el Espíritu Santo. Es Él preparándolo en sueños y percepciones internas para aquello que usted enfrentará. Es Él entrenándolo para tomar la decisión correcta en la hora correcta. Es Él conduciéndolo. Los sueños espirituales son avisos, señales y confirmaciones. Y muchos cristianos no perciben, pero Él está hablando. 5. Fe hasta el fin, porque hay una corona esperando. Jesús dijo, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Apocalipsis 2:10. La fidelidad es lo que prueba el amor, y ser fiel no es fácil. Ser fiel exige renuncia, exige coraje, exige poner a Jesús por encima de todo, por encima de las denominaciones, por encima de las religiones, por encima de los equipos, por encima de la política, por encima de la propia vida. El cristianismo no es un sistema humano. El cristianismo es Cristo, el centro, el eje, el fundamento. Ser cristiano es ser como la propia palabra dice, un pequeño Cristo. 6. El mundo odia al verdadero cristiano. Jesús advirtió,
Si a mí me han aborrecido, también a vosotros os aborrecerán. Juan 15:18. Hasta hoy cristianos son muertos por causa de la fe, y muchos todavía lo serán, porque el Evangelio verdadero confronta el pecado, y el mundo ama el pecado. El Evangelio verdadero exalta la humildad, y el mundo exalta el orgullo. Por eso las falsas iglesias ofrecen lo que el mundo ama: poder, prosperidad, fama, grandeza. Pero Jesús jamás ofreció eso. Él ofreció cruz. Él ofreció renuncia. Él ofreció mansedumbre. Él ofreció humildad. 7. El cristiano vive para Dios, y nada en este mundo debe ocupar su lugar. Todo lo que tenemos, hijos, padres, familia, trabajo, salud, sueños, todo pertenece a Dios. Y todo necesita ser puesto en el altar. Jesús dijo que en el mundo tendríamos aflicciones, y eso es verdad. Pero Él también dijo que en su reino la alegría será tan grande que nadie podrá quitarla. Y esa alegría ya comenzó dentro de nosotros, porque Él nos dio al Espíritu Santo, el sello de la promesa, la garantía de nuestra salvación. Por eso está escrito: aquel que es nacido de Dios no peca, y el maligno no le toca. Esto significa que el mal no tiene poder final sobre usted. El enemigo no puede destruirlo. Dios habita en usted. Él cuida de usted diariamente. Él lo corrige como un padre corrige al hijo amado. Él lo moldea, lo trata, lo perfecciona. Debemos comprender esto profundamente. Dios está en nosotros. Dios está en nosotros. Dios está en nosotros. Él habita, guía, corrige, transforma y guarda. Y por eso pertenecemos a Él para siempre. Amén. Este es el capítulo de la esperanza. No una esperanza frágil, insegura, construida sobre deseos humanos, sino la esperanza sólida, eterna, inmutable y gloriosa que Dios prometió a los que creen. El alma humana se enferma cuando pierde el sentido. La depresión se profundiza cuando no existe un mañana. La ansiedad crece cuando no hay un futuro seguro. La baja autoestima se instala cuando la vida parece vacía. Pero todo eso cambia cuando el cristiano levanta los ojos y ve lo que Dios prometió: una eternidad con Cristo, un reino que no pasa, una alegría que nadie puede quitar. Jesús dijo a los discípulos: vuestra tristeza se convertirá en gozo, y vuestro gozo nadie os lo quitará. Nadie. Ningún trauma, ninguna pérdida, ningún diagnóstico, ningún recuerdo del pasado, ningún dolor presente, ningún miedo al futuro. La alegría del reino de Cristo no puede ser arrancada, destruida o disminuida. Todo lo que vemos es temporal, pero lo que esperamos es eterno. La vida presente está llena de dolores, conflictos, inseguridades e incertidumbres. Pero la Biblia revela que todo eso tiene fecha de vencimiento. El apóstol Pablo declara: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Leve, momentánea, tribulación. Es así como Dios define todo lo que enfrentamos aquí. Y esa perspectiva lo cambia todo. Su sufrimiento no es eterno. Su dolor no es eterno. Sus crisis no son eternas. Sus miedos no son eternos. La gloria, esa sí es eterna. La esperanza de la resurrección sana el miedo a la muerte. Una de las mayores raíces de la ansiedad y de la desesperación humana es el miedo a la muerte. Pero el cristianismo es la única fe en la tierra que enfrenta la muerte de frente y vence. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. Él no dijo que enseñaría la resurrección. Él dijo que Él es. Y porque Él vive, nosotros viviremos también. El cristiano no teme a la muerte porque sabe hacia dónde va.
El mundo teme a la muerte porque no sabe hacia dónde está yendo. El cristiano descansa porque conoce el destino. Para el cristiano, morir es llegar a casa. El reino de Cristo será un lugar sin dolor, sin lágrimas, sin noches. La Biblia describe el futuro de los que creen de forma sublime. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Imagine eso. Intente visualizar por un instante. Ninguna lágrima, ningún dolor emocional, ninguna ansiedad, ningún luto, ningún miedo, ninguna amenaza, ningún sufrimiento. Nada de lo que destruyó su alma aquí existirá allá. El reino de Cristo no es una esperanza simbólica. Es una realidad literal prometida por el propio Dios. 4. El Espíritu Santo es la garantía de que esa promesa es verdadera. El apóstol Pablo llama al Espíritu Santo el sello de la promesa y la garantía de nuestra herencia. Esto significa, el Espíritu Santo dentro de usted es la garantía viva de que Dios está comprometido con su futuro eterno. Por eso está escrito, el maligno no toca a aquel que es nacido de Dios. Usted tiene protección espiritual. Usted tiene sello divino. Usted tiene garantía eterna. Y esa garantía no puede ser revocada. La eternidad con Cristo da sentido a las luchas del presente. El cristiano vive en dos realidades, el dolor presente y la gloria futura. Pero es la gloria futura la que da sentido al dolor presente. Todo lo que usted enfrentó, todo lo que lo hirió, todo lo que lo sacudió, todo lo que lo marcó, todo eso será transformado en gloria cuando usted cruce la línea final. Y esa certeza sana. Ella sana la depresión, ella sana la ansiedad, ella sana el miedo, ella sana el desánimo, ella sana aquello que nadie ve, porque ella revela que nada de lo que usted vivió fue en vano. Cuando todo esto pase, cuando este mundo finalmente se calle, cuando el juicio se cumpla, cuando el reino de Cristo se manifieste, cuando usted entre por la puerta de la eternidad, usted verá el rostro de aquel que lo amó desde el principio. Usted oirá su voz diciendo, «Venid, benditos de mi Padre». Usted sentirá una alegría tan profunda que ninguna tristeza humana puede apagar. Usted será recibido en el hogar que siempre le perteneció. Usted vive con esa expectativa, esa esperanza, ese objetivo. Y eso cambia todo. Somos de Él, y por eso venceremos. Porque Dios habita en nosotros. Porque Él nos corrige como Padre. Porque Él nos guarda como hijos. Porque Él nos guía por el Espíritu Santo. Porque Él nos selló para siempre. Pertenecemos a Él, y por eso venceremos. Jesús nos alertó sobre un tiempo difícil que vendría sobre el mundo, un tiempo marcado por la frialdad, por la indiferencia, por el egoísmo creciente. Él dijo, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mateo 24:12. Hoy basta mirar alrededor para percibir que estamos viviendo exactamente ese período. Las personas se aíslan en sus apartamentos, en sus rutinas, en sus pantallas. Las familias se pelean, los parientes se odian. Muchos se han vuelto incapaces de ver el dolor del otro. Vivimos una época en la que cada uno busca apenas su propio interés. Pero existe una elección. Nosotros podemos elegir el camino de la frialdad, o podemos elegir vivir con el corazón abierto. El secreto para relacionarse mejor con todos. La clave es simple, pero profunda. Mire a todas las personas exactamente como usted es. Una persona mortal. Una persona que siente dolor. Una persona que tiene miedos, sueños, debilidades, nostalgias y heridas. Alguien que está pasando por la misma experiencia humana que usted.
Usted no es mejor que nadie, pero tampoco es peor que nadie. Delante de Dios usted no tiene menos valor y no tiene más valor. En la cruz, todos están al mismo nivel. Todos necesitan la misma gracia. Todos carecen del mismo perdón. La Biblia dice que en Cristo esas barreras cayeron. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Gálatas 3:28. Jesús destruyó las diferencias que el mundo creó. Deshizo los paradigmas, anuló la idea de superioridad. En Cristo no existe raza superior, género superior, clase superior, color superior. Somos todos iguales, hijos del mismo Padre. 2. Dios no hace acepción de personas y nosotros tampoco debemos hacerla. Dios no ama más al rico que al pobre. Dios no desprecia a quien no tiene. Dios no exalta a quien tiene poder. Él mira el corazón. Él ve la esencia. Él ama sin distinción. Cuando entendemos esto, nuestro modo de tratar a los otros cambia. Pasamos a respetar a todos como iguales. Pasamos a entender que nadie tiene prioridad sobre nadie, ni en la fila del supermercado, ni en la vida, ni delante de Dios. Y cuando esa visión entra en el corazón, nuestras relaciones se transforman. Cuando la tristeza venga, muévase, no se aísle. Si algún día usted está triste, deprimido, desanimado, sin fuerza, no se entregue al aislamiento. Ponga una canción, alabe, ore, cante, busque la presencia de Dios. La adoración abre caminos en el alma que la desesperación intenta cerrar. Y más, salga de casa, vaya a la playa, vaya a un parque, mire el cielo, vea el mar, vea los árboles, respire el aire, sienta el viento. Eso renueva el espíritu. O haga algo por alguien, ayude a un necesitado, done un alimento, visite a alguien que necesita compañía. El amor sana a quien da, no solo a quien recibe. Y si sus problemas llegan a un nivel que usted ya no logra controlar, busque ayuda, ayuda médica, ayuda profesional. Dios dio a los médicos como instrumentos de cuidado. No es falta de fe buscar tratamiento, es sabiduría, es responsabilidad, es amor propio. 4. Todos somos mortales, y es así como debemos mirarnos unos a otros. Todos somos mortales, y es por eso que debemos mirar los unos a los otros como iguales, sin orgullo, sin arrogancia, sin creer que somos más importantes, más valiosos, más dignos. Cuando entendemos que todos tenemos la misma jornada, la vida, la muerte, el juicio, aprendemos a respetar con humildad, y esa postura transforma las relaciones. El ambiente cambia cuando alguien llega con humildad, no con prepotencia. 5. Si los otros no lo comprendan, no sufra. Usted puede esforzarse para ser humilde y tratar a todos bien, pero no todos van a reconocer eso, y está bien. Si alguien no entiende su intención, si alguien lo trata mal, si alguien no corresponde a su respeto, no sufra por causa de eso. Mire a Cristo. Él continuará mirándolo a usted con amor, gracia y perdón. Jesús es nuestro ejemplo. Él es nuestro enfoque. Cuando esté triste, acuérdese de Él en la cruz, sufriendo, sangrando, abandonado, burlado, pero yendo hasta el fin por amor a usted. Él no desistió. Él no volvió atrás. Él no cedió al desánimo. Y por causa de eso, todo sufrimiento humano tiene límite, tiene plazo, tiene fin. Y cuando ese fin llegue, la promesa se cumplirá. Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Apocalipsis 21:4. Usted no fue creado para morir llorando.
Usted fue creado para vivir eternamente con Cristo, y esa verdad necesita ser su fuerza diaria. Llegamos al final de esta primera parte, una jornada por el alma, por la fe y por los caminos de la superación. Hasta aquí, usted ha oído verdades que no pertenecen a este mundo, porque la fuerza del cristiano no nace del esfuerzo humano, sino de la gracia divina. Ahora vamos a mirar todo lo que aprendimos y unir cada pieza, como quien cierra un libro y siente el peso santo de una revelación. La gran síntesis de la superación cristiana es simple, profunda y eterna. Superar es mirar a Cristo, caminar con el Espíritu y vivir con el corazón vuelto hacia la eternidad. La superación comienza cuando usted entiende su valor en Cristo. Usted no vale por lo que siente. Usted no vale por lo que conquistó. Usted no vale por lo que los otros piensan. Usted vale por el precio que fue pagado por usted, la sangre del Hijo de Dios. Primera de Pedro 1, 18 y 19. Es en ese valor eterno donde el alma encuentra el primer descanso. La depresión pierde fuerza cuando usted descubre que es amado. La ansiedad se calla cuando usted entiende que es cuidado. La baja autoestima se deshace cuando usted percibe que es elegido. 2. La meta mayor lo transforma todo. El mundo dice que el enfoque debe estar en la vida presente, pero la palabra nos enseña a mirar más allá. Cristo atravesó la cruz porque tenía en vista el gozo puesto delante de él. El apóstol Pablo soportó todo porque los sufrimientos del tiempo presente no se comparan con la gloria futura. ¿Y nosotros? Cuando ponemos nuestra meta en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe, el dolor presente disminuye, no porque desaparezca, sino porque es relativizado por la eternidad. Quien mira hacia la gloria futura no se entrega a la desesperación presente. La superación ocurre cuando usted camina diariamente con el Espíritu Santo. Él es el consolador, la voz que guía, la luz que ilumina, el soplo que sustenta, el fuego que purifica, la agua que sana, la mano que lo levanta. La vida cristiana no se vive en la fuerza humana. La vida cristiana se vive en la dependencia del Espíritu Santo. Todas las grandes sanidades del alma ocurren cuando Él actúa. Él limpia pensamientos, renueva emociones, consuela el corazón, sustenta la esperanza y fortalece la fe. El Espíritu Santo es el secreto de la superación diaria. La victoria profunda exige renuncia y mortificación de la carne. Ninguna sanidad verdadera ocurre sin confrontación. Ninguna transformación verdadera ocurre sin cruz. Jesús enseñó, niéguese a sí mismo. La Biblia declara, haced morir las obras de la carne. Es imposible ser lleno del Espíritu con el alma llena de sí misma. Es imposible vencer la ansiedad alimentando el orgullo. Es imposible sanar la depresión viviendo de apariencias. Es imposible vencer el miedo sin confiar. Por eso la superación exige ayuno, oración, humildad, caridad, confesión diaria, autoexamen y abandono de la vieja naturaleza. La carne debilita, el espíritu fortalece, y aquel que siembra para el espíritu cosecha vida, paz y victoria. La sanidad ocurre cuando usted aprende a amar nuevamente. Vivimos tiempos de frialdad, de egoísmo, de aislamiento, pero el cristiano fue llamado para hacer luz en medio de la oscuridad. El amor se está enfriando, pero no necesita enfriarse en usted. Cuando usted aprende a mirar a todos como iguales, como seres mortales, como personas que sufren y necesitan a Dios tanto como usted, entonces su corazón se abre, y un corazón abierto es terreno fértil para la sanidad. Los mayores dolores emocionales se disuelven cuando usted se mueve en amor. La superación se fortalece cuando usted busca ayuda, espiritual y humana. Usted no fue creado para luchar solo. Hay momentos de oración, de alabanza, de búsqueda, de intimidad con Dios, pero también hay momentos de buscar ayuda médica,
profesional, emocional. La fe no excluye a la ciencia. La fe honra la sabiduría que Dios dio a los médicos. La humildad de pedir ayuda es parte de la superación. La esperanza final es el fundamento de toda sanidad. El cristiano no vive un día a la vez, vive un día rumbo a la eternidad. Usted no fue creado para terminar aquí. Usted fue creado para reinar con Cristo. Usted fue creado para vivir donde no habrá más muerte, ni llanto, ni dolor. Donde Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Apocalipsis 21:4. Cuando esa esperanza entra en el corazón, ella lo sana todo. Sana el miedo, sana la tristeza, sana la desesperanza, sana el vacío, sana el dolor más profundo. Porque quien sabe hacia dónde va, no tema el camino. Conclusión. La gran verdad de la superación. La superación no es evitar el sufrimiento, es atravesar el sufrimiento mirando a Cristo. La superación no es vencer en la fuerza propia, es vencer en la fuerza del Espíritu Santo. La superación no es acumular victorias en este mundo, es vivir para la gloria del mundo venidero. La superación no es probar algo a alguien, es reconocer que ya somos amados y elegidos. La superación no es ser perfecto, es permanecer fiel. La superación no es ser fuerte, es ser dependiente de Dios. La superación es esto. Cristo es el motivo. El Espíritu es el camino. La eternidad es el destino. Y quien camina con estos tres fundamentos, jamás será destruido. Si Jesús es su maestro, entonces escuche lo que él dijo. Llegamos al punto más elevado de este audiolibro. Un lugar donde no hablaremos solo sobre Jesús. Hablaremos con Él, escuchando sus palabras, sintiendo su corazón y permitiendo que sus enseñanzas moldeen nuestro espíritu. Porque si usted desea de verdad llamar a Jesús Maestro, entonces necesita seguir sus enseñanzas. Y no existe enseñanza más completa, más elevada, más profunda y más santa que el Sermón del Monte, el mayor sermón que jamás ha resonado en este mundo. Un sermón que no fue predicado en templos de mármol, sino en la ladera de un monte. Un sermón sin micrófono, sin púlpito, sin aplausos, pero que transformó el mundo. Y ahora, aquí, comienza su jornada como discípulo. Respire un instante. Prepare el corazón. Y, si usted quiere, diga en voz baja, con verdad: Jesús, tú eres mi maestro. Si usted dijo eso, entonces abra su espíritu, porque ahora usted va a oír lo que el Maestro habló. La primera palabra del Maestro. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esta es la puerta de entrada del reino. No es la fuerza, no es el mérito, no es la inteligencia, no es el conocimiento, no es la moralidad, es la humildad de espíritu. Ser pobre en espíritu no significa ser débil o sin valor. Significa no tener apego a las riquezas, al prestigio, al orgullo, al poder. Significa mirar al cielo y decir: yo dependo de ti. Yo no tengo nada. Yo te necesito. La persona humilde de espíritu ya no pertenece a este mundo. Ella no construye su identidad en las cosas terrenales. Ella no construye su alegría en el dinero, en el éxito, en el aplauso. Ella tiene otra ciudadanía. La Biblia dice que el reino de los cielos es de ellos. No será, ya es. Ellos viven en la tierra, pero sus riquezas están en el cielo. Y esas riquezas no son autos, casas, herencias o conquistas. Son buenas obras hechas en secreto. Aquellas obras que solo Dios ve. Aquellas obras hechas sin querer aplauso, fama, recompensa. Aquellas obras hechas solo para glorificar a Dios. Ese es el comienzo. Ese es el primer escalón. Esa es la primera llave. Si usted quiere seguir a Jesús, si quiere vivir la vida del reino, si quiere llamarlo maestro, entonces comience aquí,
en la humildad de espíritu. A segunda palabra del Maestro, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Qué maravilla es esta promesa, y cómo ella habla a nuestro corazón, porque todos nosotros lloramos, todos nosotros cargamos heridas, todos nosotros tenemos recuerdos que duelen, todos nosotros tenemos noches difíciles, días sombríos, cargas invisibles. Jesús no dijo que quien llora está perdido. Él dijo que quien llora es bienaventurado, porque Dios prometió consuelo. ¿Y qué consuelo es ese? Es el consuelo divino. Es el consuelo que no viene de palabras humanas. Es el consuelo que no viene de explicaciones. Es el consuelo del Espíritu Santo, el abrazo invisible de Dios en el alma. Y Jesús sabe por qué usted llora, aunque nadie a su alrededor entienda, aunque usted no sepa explicar, aunque el motivo de su llanto sea antiguo o tan profundo que usted nunca se lo contó a nadie. Puede ser la falta de amor de quien vive a su lado, puede ser la ausencia de cariño que usted nunca recibió de sus padres, puede ser el abandono, el rechazo, la pérdida, el dolor silencioso. Dios conoce cada lágrima, y la Biblia dice, aunque una madre se olvidara de su hijo, yo no me olvidaré de ti. Isaías 49:15. Eso es consuelo, eso es promesa, eso es amor eterno. El Sermón del Monte es el camino estrecho de aquellos que quieren seguir a Jesús de verdad. Y, como Maestro perfecto, Jesús no solo enseña el camino, Él lo describe en etapas, como escalones espirituales, cada uno llevando más cerca del corazón de Dios. Después de hablar sobre la humildad de espíritu y sobre el consuelo prometido a los que lloran, Jesús continúa revelando quiénes son los verdaderos herederos del reino. Ahora, vamos a escuchar y comprender las próximas palabras del Maestro. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Aquí, Jesús no está hablando de esta tierra que pasa, sino de la tierra prometida, el cielo nuevo y la tierra nueva, la herencia eterna, el hogar de los redimidos, el destino final de los que caminan con Él. Los mansos no son débiles, no son cobardes, no son apáticos. Los mansos son aquellos que aprendieron con Jesús a ser mansos y humildes de corazón, lentos para la ira, tardos en juzgar y rápidos en perdonar. La mansedumbre no nace del temperamento, nace del Espíritu Santo. Y Jesús dice, ellos heredarán la tierra, no esta tierra que envejece y se corrompe, sino la tierra restaurada, la nueva Jerusalén, donde no habrá muerte, ni dolor, ni lágrimas. Porque todo lo que tenemos aquí se queda, todo se pierde, todo se disuelve, pero los mansos reciben aquello que jamás podrá ser quitado. 2. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Todos nosotros ya hemos sentido los dolores de la injusticia. Todos nosotros ya hemos sido afrontados, heridos, humillados o despreciados. Vivimos en un mundo repleto de maldad, violencia, desigualdad y crueldad. Pero Jesús nos confirma, si usted tiene hambre de justicia, hambre verdadera, usted será saciado. Porque la justicia no está en las manos de los hombres, la justicia está en las manos de Dios. Está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Por eso podemos lanzar sobre Él toda ansiedad, incluso la ansiedad de querer justicia propia. Él cuida de usted. Él conoce todo lo que usted pasó. Él conoce cada injusticia sufrida. Y Él prometió que nada quedará impune. En el gran tribunal de Dios, todos los que practicaron el mal y no se arrepintieron serán juzgados. Y usted lo verá. Usted estará ahí. Usted será testigo. Usted verá el juicio santo siendo aplicado con perfección. Y nadie tendrá argumentos. Nadie tendrá excusas. Nadie escapará. Pero, y aquí está la gran verdad del Evangelio, aquellos que se arrepintieron en vida no entrarán en juicio, porque está escrito, el que está en Cristo es nueva criatura. Pasó de muerte a vida.
Estos no serán juzgados. Fueron perdonados por la sangre que cubre multitudes de pecados. La puerta aún está abierta. La oportunidad aún está siendo dada. Pero un día el tribunal será instalado, y en aquel día, todos serán juzgados por lo que dijeron, por lo que hicieron, e incluso por lo que pensaron. Por eso, quien tiene hambre y sed de justicia, será saciado, porque la justicia de Dios será vista, será plena, será final. 3. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Aquí Jesús toca la herida más sensible del alma humana, la misericordia, porque todos nosotros sabemos perdonar hasta el momento en que somos heridos. Pero el cristiano no vive por la lógica humana, vive por la lógica de la cruz. Jesús dijo, el que de vosotros esté sin pecado, tire la primera piedra. Y nadie tiró, porque nadie está sin pecado. Toda persona que lo hirió es capaz de equivocarse. Así como usted, así como yo, así como todos. Por eso la misericordia es un acto de coraje, no de debilidad. Hace algún tiempo, un padre perdonó al asesino de su propia hija en un tribunal. Un hombre violento, endurecido, acostumbrado a matar. Pero cuando oyó a aquel padre decir, «Yo te perdono», él se derrumbó, lloró, fue quebrantado. Porque la misericordia tiene poder de romper cadenas que la justicia humana no rompe. No es fácil, no es natural, no es automático, pero es divino. Y así es como Dios nos trata, con misericordia. Misericordia al perdonarnos, misericordia al restaurarnos, misericordia al esperarnos, misericordia al tratarnos, misericordia al amarnos. Y Jesús garantiza, quien tiene misericordia, recibe misericordia. 4. La realidad de la vida presente y la esperanza de la vida futura. Vivimos en un mundo caído, maldito por el pecado. Por eso niños mueren. Por eso inocentes sufren. Por eso el mal avanza. Por eso el justo llora. Y para libertar al mundo de esa condenación, Jesús murió. Él entregó su propia vida para arrancarnos de ese destino terrible que es la muerte eterna. Entonces, firmes en Él. Enfóquese en Él. Camine en Él. El camino es estrecho, pero lleva a la vida. El sufrimiento pasa, pero la gloria permanece. El dolor termina, pero la eternidad comienza. Los mansos heredarán la tierra. Los que tienen hambre de justicia serán saciados. Los misericordiosos alcanzarán misericordia. Y usted, si permanece fiel al Maestro, vivirá todo esto. Los limpios de corazón, los pacificadores y los perseguidos. El Sermón del Monte continúa subiendo como escalones espirituales, conduciendo al discípulo a la madurez, a la pureza y al coraje. Ahora, el Maestro nos lleva a lugares más profundos del alma, el corazón limpio, la paz interior y la fidelidad en medio de la persecución. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Tal vez alguien piense que limpios de corazón significa perfectos, pero Jesús nunca pidió perfección humana. Él llamó a pecadores. Él dijo claramente, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. El Maestro vino para limpiar, no para admirar a quien se declara limpio. La palabra anuncia, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Isaías 1:18. Y el apóstol Juan confirma, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Limpios de corazón no son los que nunca se equivocaron, son los que fueron lavados, los que se dejan purificar, los que vuelven al Señor en arrepentimiento sincero. Ser limpio de corazón es dejar que Cristo lave las manchas del alma, rechazar la maldad como estilo de vida, romper con pensamientos impuros, evitar caminos de tinieblas y buscar la luz. ¿Es difícil? Sí. El mundo es malo, y los buenos muchas veces son engañados. Pero eso no cambia el llamado del Maestro. Él nos manda ser mansos como la paloma y prudentes como la serpiente. La pureza no es ingenuidad.
La pureza es una decisión espiritual diaria, de vivir en la luz, vigilante, equilibrado, firme y sabio. Los limpios de corazón verán a Dios. Verán a Dios porque lo amarán por encima de todo. Verán a Dios porque nada los atará a las tinieblas. Verán a Dios porque sus vestiduras están lavadas en la sangre del Cordero. 2. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ser pacificador es mucho más que evitar peleas. Es tener un espíritu que carga paz hacia donde va. Usted es un pacificador cuando no crea contiendas, no esparce chismes, no siembra divisiones, controla la ira, mantiene la calma, busca el diálogo, ora antes de salir de casa, conduce con respeto y paciencia, trata a las personas con amabilidad y pide sabiduría al Espíritu Santo para cada situación. La paz comienza dentro del corazón, y quien ora rompe el mundo espiritual, porque todo nace primero en el mundo espiritual. Por eso Jesús enseñó a orar sin cesar. Cuando usted busca la paz, promueve la paz y guarda la paz, el propio Dios lo llama mi hijo, mi hija, porque Dios es el Dios de paz, y sus hijos cargan la marca de la paz. 3. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí está la bienaventuranza más profunda y más difícil de aceptar. Jesús no prometió aplausos, no prometió reconocimiento, no prometió aceptación del mundo. Él prometió persecución. ¿Y por qué? Porque el mundo ama las tinieblas y el cristiano vive en la luz. Los que sirven a ídolos, religiones humanas y fuerzas espirituales malignos odian la justicia de Cristo, porque no pertenecen al reino, porque sus nombres no están escritos en el libro de la vida, porque sirven en verdad a demonios disfrazados de divinidades. Jesús explicó, si fuerais del mundo, el mundo os amaría, pero porque no sois del mundo, el mundo os aborrece. El odio es real, la violencia es real, la persecución es real, y Cristo lo sabe. Pero Él añadió algo glorioso. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande. La persecución injusta es señal de que usted está en el camino correcto. Es señal de que usted es de Dios. Es señal de que usted carga la justicia de Cristo. Pero observe, no es bendita la persecución que viene por errores cometidos. Por eso Jesús nos manda vigilar. Es mejor sufrir injustamente que ser culpable con razón. El fin de todo esto, el reino de los cielos, la herencia de los mansos, la recompensa de los perseguidos, porque estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Amén. Señor Dios Altísimo, en el nombre de Jesús, te pedimos que tu Espíritu Santo escriba estas palabras en nuestros corazones. Enséñanos, Padre, a vivir tu palabra todos los días. Enséñanos a ser mansos y humildes de corazón como fue el Señor Jesús. Que podamos ser luz en este mundo de tinieblas, practicando tu verdad y aplicando en nuestras vidas todo lo que aprendimos aquí. Libéranos del mal. Perdona nuestros pecados, nuestros errores del pasado. Limpia nuestras vidas, oh Dios. Reprendemos en el nombre de Jesús toda acción maligna contra nosotros. Declaramos nuestra libertad espiritual en el poder que hay en la sangre del Señor Jesucristo. Sangre que nos purifica de todo pecado. Guarda nuestra casa. Guarda nuestro acostarnos y nuestro levantarnos. Ministra a nuestros corazones a través de tu palabra. Aún mientras dormimos. Habla con nosotros. Cuida de nosotros, Señor. Bendice a nuestras familias. Bendice a nuestros amigos. Bendice a todas las personas que se crucen en nuestro camino. Que podamos ser luz en la vida de ellas. Siendo ejemplo, siendo paz, siendo amor. Señor, toma nuestras vidas en tus manos. Protégenos de todo mal, incluso de nosotros mismos, porque somos malos y pecadores. Como dijo el apóstol Pablo, el bien que quiero, no hago,
pero el mal que no quiero, ese hago. Pero sabemos que un día todo esto va a acabar, y esta carne no tendrá más dominio sobre nosotros. Danos fuerza para hacer morir las obras de la carne. Danos fuerza para obedecer a tu llamado, no para que seamos grandes, sino para que seamos cada día más pequeños, más humildes, más dependientes de ti. Enséñanos lo que tiene valor real, y sabemos que no son las cosas de este mundo, no son las riquezas pasajeras. Llena nuestro corazón de tu paz, de tu amor, de tu sabiduría y de tu presencia. Es lo que te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.